Atención, este vídeo contiene un alto nivel de ignorancia al universo Marvel. Si me equivoco en algo, no os olvidéis de gritarme un comentario. Digo gritarme, porque me vais a gritar. Y mucho. Hola, soy Escapocón y esto es Retropocón, vuestra máquina del tiempo videojueguín. ¡El Capitán América! No one's favorite character. Con esto no quiero insultar a ninguno de sus fans. Seguro que es un superhéroe muy asombroso, pero al ser uno de los primeros y tan básico no me causa demasiado interés. Es algo así como el Superman de Marvel. También he de destacar que solamente he visto una película donde él salía, Los Vengadores. No he visto el primer Vengador, ni el Soldado de Invierno, ni bueno, esa peli. Respecto a su historia, trata de un soldado que luchó en la Segunda Guerra Mundial gracias a que le modificaron para convertirse en un supersoldado, que se enfrentaba a un villano llamado Cráneo Rojo. ¿Y qué tiene que ver su historia con este juego? Absolutamente nada. Captain America and the Avengers, que se traduce como Capitán América y los Vengadores, es un videojuego para la NES que supuestamente es un port de un beat'em up de arcade del mismo nombre. Y si querían hacer el juego lo más diferente posible del original y mucho menos divertido, estos tipos lo han logrado. ¿Cómo se llama la compañía? Ah, sí, enhorabuena, Data East. Vengadores Pixelaos. Esto es Capitán América y los Vengadores. Tras el copyright individual para cada personaje, ¿en serio Marvel? ¿En serio? Vemos la mejor pantalla de título de la historia. Contemplad toda su maestría. Esas fotos del Capitán América y Ojo de Halcón morado, que no, por supuesto que no están sacadas de las escenas del juego. Y ese arco obviamente recortado. Ah, y ese título, Capitán América y los Vengadores. Es imposible solo admirar esta imagen, merece ser restaurada para que futuras generaciones comprueben su esplendor. ¿Patoaventuras? Nah, este es el juego de la NES que merece remake. Bien, aparte de toda esta asombrosidad, esta pantalla tiene dos modos, un jugador y batalla. Creo que batalla será el multijugador, así que me voy a un jugador. Vemos el intro, donde está el robot de Fanboy Cham Cham, y parece haber obtenido los anillos del Capitán Planeta. Si este no es el villano perfecto, entonces no sé quién es. Usa sus poderes para capturar a dos de los Vengadores. Uno de ellos es Iron Man. Sí, habéis oído bien. Iron Man, el tío de la armadura de hierro que puede hacer esto. Secuestrado. ¿En serio? Es como si hicieran un juego de Asterix en el que Obelix fuera secuestrado por los romanos. Oh, espera, lo hicieron. Hubiera pasado si hubieran dicho que hubieran capturado a Tony Stark, porque claro, sin su armadura, Stark solamente es un millonario. Pero no, es específicamente Iron Man quien es secuestrado. Y aunque fuera Tony Stark, seguro que hubiera hecho algo así. Vaya, vaya. ¿Qué vas a hacer ahora, Tony Stark, que te has quedado sin armadura? 5, 4... Aunque quién sabe, a lo mejor solamente secuestran en la armadura. Ah, y el otro tipo, no sé quién es, pero no parece ser débil. Bueno, pues esta es la historia. Los Vengadores están secuestrados, y el Capitán América tiene que rescatarles. Todo esto se lo dice la avispa, mencionándole también que Charleston está en peligro. ¿Charleston? Seguro que allí el baile tradicional es el ballet. A lo que el Capitán América responde con un... ¿Desde cuándo el Capitán es un droide de combate? Roger, Roger. Llegamos al mapa de los Estados Unidos... Perdón. Llegamos al mapa de América. In America. Y no puedo ir a Charleston sin ir antes a Tambo. Interesante. A lo mejor el otro tipo que estaba secuestrado era Nick Furia, y por tanto no podemos usar su nave. Si le cambiaron la piel en las películas, todo es posible. Bueno, llegamos al bosque de Tambo. Ahora toca hablar acerca del control. Oh, el control. ¿Queréis saber lo horrible que es? Veamos. Como debéis saber, la habilidad del capitán es lanzar su escudo, el cual vuelve como un boomerang, y mientras no lo tiene, da puñetazos. Eso en el suelo.
en el aire y agachado, simplemente da puñetazos y patadas. Sí, no puede lanzar su escudo en el aire. ¿Y por qué? ¿Queríais hacer el juego realista? Porque un escudo boomerang no es nada realista. Y es que incluso puedes mirar hacia arriba, pero no puedes lanzar el escudo hacia arriba. Por no mencionar que el Capitán América salta dando vueltas. Aparentemente, ahora también es Samus. Oh, ¿es que queréis saber qué es lo peor de estos controles? Que no son accidentales. Hay puzzles que se basan en lo cutres que son y cómo debes resolverlos sin usar acciones lógicas como, no sé, atacar en el aire. Como podemos ver, el escudo del Capitán América te hace rebotar proyectiles, los cuales se van hacia arriba infinitamente. Bueno, trato de lanzar y... ¡Oh no! ¡Me he caído en el agua! Espera, puedo nadar, aunque claro, es bastante lógico. ¿Cómo sería un superhéroe que no supiera nadar? Pues sería... Ah, ¿y esos objetos que se consiguen en los bidones? Canción aparte, tenemos a estos enemigos. Prácticamente tienen el mismo diseño, pero unos solo disparan y no se mueven, mientras que otros se mueven y no disparan, aunque tienen un rifle. Se estarán complementando, supongo. ¿Salir? Nadie me dice cuándo debo salir. Soy el maldito Capitán América. Yo salgo cuando quiero. Ah, por cierto, también es Flash. Creo que estoy cerca del final. Solo debo acercarme a esa plataforma y... ¡Ah! ¡Me ha hecho caer! Estúpida plataforma. Bien, llegamos al final. Ahora solamente necesito entrar en la cascada. Tras hacer esto, Avispa nos cuenta que si pasamos el nivel de la ciudad donde está Ojo de Halcón, podré usarle. O simplemente debo ir a la ciudad. ¿Esto es siquiera una ciudad? ¿O un bosque? ¿O un lugar de la tierra? Pero está bien. ¿Y sabéis por qué? Porque hay un control lógico. Así es, Ojo de Halcón puede disparar agachado y en el aire, y da puñetazos mientras espera usar otra flecha. Incluso puedes disparar hacia arriba. Ahora todo tiene sentido. ¡Mirad! Un bidón con objetos justo encima de mí. El Capitán América tendría que resolver algún tipo de puzzle rebuscado. Pero yo no, porque soy Ojo de Halcón. Voy a coger todos los objetos. Bueno, eso ha sido una ridícula pérdida de tiempo. Pero por lo menos ha sido más corto que si hubiera sido con el Capitán. Aún así, he de decir que Ojo de Halcón tampoco es perfecto. Tenemos que no puede hacer ese turbo de Flash. Y los bidones están colocados para que en los altos tengas que agacharte y disparar, y en los bajos... Ah, y también debo decir que este nivel se parece demasiado a Tambo, salvo por el color y algunos enemigos. Así que bueno, llegamos al final del nivel y... Oh, espera, las bolas amarillas que abren la salida por algún motivo se me han olvidado. Ahora tendré que buscar todo el nivel hasta... ¿Ah? ¿Estaban al final? Bien. Los siguientes niveles son sorprendentemente muy diferentes a estos que he jugado, como Miami, que ahora es Venecia. Aparte, la jugabilidad también cambia. Mientras que en estos niveles siempre debes ir hacia adelante, aquí debes explorar más, subir por plataformas, vencer enemigos, activar... destruir interruptores. In America. Es muchísimo más laberíntico. Claro que subir tanto tiene luego sus consecuencias. Y aparte de los niveles normales, luego tenemos a los jefes finales, que son... No es solo que solamente un puñado de enemigos normales. También mirad el fondo. Bueno, pues por ahora posiblemente este juego no os parezca realmente tan malo. Incluso podría llevarse el aprobado. Es decir,
tiene algunos elementos del diseño bastante absurdos, objetos inútiles por todas partes y fallos en el control de los personajes. Pero, por otro lado, tiene música pegadiza, aunque un tanto repetitiva, gráficos pasables y bastantes niveles con mucha variedad. Y aunque el Capitán América sea un mal personaje, hay que dar crédito a que hicieran dos personajes diferentes entre sí. Es decir, ¿esto es la NES? No llega a ser tan malo del todo, ¿verdad? Esperad, y dejad que os hable acerca del sistema de vidas. Si en este juego pierdes toda la vida mientras uses a un personaje, este se quedará atrapado en el sitio donde lo derrotaron, y no lo podrás usar hasta que uses a otro Vengador para que se pase ese nivel y lo rescate. Una idea un tanto mala, ¿no? Es decir, tendrás que rejugar niveles a posta solo para poder usar a otro personaje. Pues hay una excepción a la regla. Nada más y nada menos que el capitán no puedo lanzar mi escudo hacia arriba a América. Cuando a él le vencen tendrás que volver al primer nivel y tendrás que rejugar todos los niveles desde el primer nivel hasta el que te quedaste, sin poder saltarte ninguno. Así es, tendrás que rejugar todos los niveles, no por una misión secundaria, no para conseguir objetos ocultos, sino porque el juego te obliga. No estoy muy seguro, pero a lo mejor querrían hacer algo parecido a Mario Bros 3, donde Mario volvía al principio del mundo cuando perdí una vida. Pero hay una cosa que Mario tenía que no estaba aquí. Podías saltarte los niveles ya jugados, genio. Si no fuera poco, también tienes límite de vidas, y perderlas todas haces que vuelvas al principio. Esto simplemente arruina el juego, es lo que hace que este juego pase de ser pasable a ser malo. Esto solamente lo hace innecesariamente más frustrante. Bueno, con esto ya dicho y los problemas ya descritos, es hora de poner la nota. Apartado técnico. Los gráficos son normales. Los fondos están bastante bien y detallados. En cambio, los personajes no tanto. Tratan de ser muy complejos, pero se quedan muy extraños. No llegan a ser malos, pero aún así... La música no está mal. Pero no me gusta que la música se decida por el personaje y no por el escenario. Hacen que se vuelvan muy repetitivas. Le doy un 1,2 sobre 2. Jugabilidad. Ojo, la jugabilidad podría haber funcionado. Pero claro, tuvieron que quitarle el poder al Capitán América de hacer casi todo. Solo para poder hacer puzzles. Con Ojo de Halcón se mejora un poco, pero sigue resultando tedioso de usar, ya que no puede hacer ese acelerón. Eso, añadido a la horrible manera de usar las vidas, le da un 1,1 sobre 3,5. Duración. Aparentemente el juego tiene un total de 23 niveles. No está mal. El problema es que tienes que pasarte esos niveles usando a todos los Vengadores. Y si no dejan de ser secuestrados o de ir al principio, el juego se hace eterno. Y con eterno no me refiero a que disfrutes. 1,2 sobre 2,5. Dificultad. La dificultad en sí es moderada, pero hay algunos elementos ya mencionados que hacen el juego más difícil, tales como los poderes del Capitán América o ese ridículo sistema de vidas. Tratan de dar un poco más de dificultad y fallan estrepitosamente, haciendo el juego muchísimo más frustrante. 0,7 sobre 2. ¿Puntuación final? Soy Escapocón y... ¿eso de ahí que se está derritiendo no es una NES? Yo ni siquiera tengo una NES. Estaba jugando en un emulador. ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Vale... esto es un poco ridículo. No voy a luchar contra un robot que tiene un cartucho en la cara. En ese caso... Ajá. Hay algo que seguro que no esperas que haga. Así que quieres atacarme con las cosas de tu juego, ¿eh? Pues yo también. Así que también tienes un escudo, ¿eh? No te va a durar. ¿Y ahora qué? Maldita lógica del juego. Entonces en ese caso probemos con...
¡Ojo de halcón! Con él no tendré problemas con el control. Uy. Es imposible. Cada vez que me pongo un traje, este robot se transforma, obteniendo los mismos poderes. Espera un momento. Este robot sigue siendo en parte el juego. Eso significa que... ¡Mírame! Soy Iron Man. Ese tipo a quien secuestran al principio del juego. Iron Man. Tipo inútil de la armadura. Fácil de secuestrar. Modo sencillo activado. ¿Una tostadora? Oh, sí que está convencido de que Iron Man es inútil. Bueno, por lo menos lo venceré de manera espectacular. Fatality. Soy Iron Pocón, y volvemos al mundo real. Oh, hola, guay. Hola, Sapocón. Mola mucho tu armadura de Iron Man. ¿Cómo la has conseguido? Verás, guay. Me enfrenté a un robot cuyo poder era copiar la habilidad del adversario, y entonces me puse esta armadura porque detectó a Iron Man como una damisela en apuros y se convirtió en una tostadora. ¿Y cómo has conseguido ese traje de Aquaman? En una tienda de disfraces. Oh, me esperaba algo más.